detalles. Vamos a conversar ahora con don Waldis Taveras, es regidor y asesor de los gobiernos locales, municipalista también, de gran experiencia. Don Waldis, gracias. Bueno, bienvenido. No, para mí es un privilegio estar compartir con ustedes. Ustedes son de la familia. Y debo aquí, decir, don por el Waldis, gobierno. y que yo lo oigo todas las tardes. Claro, por eso le pongo mensajes. Y aquí tiene a su alumno más aventajado. don Waldis. Se sentó en la misma butaca que yo me sentaba. ¿Verdad? En la extrema izquierda. Él entró como partido de gobierno y por la cantidad cambiaron los espacios. Hay una historia entonces ahí. Don Waldis, es verdad, nos conta porque eventualmente usted se refiere a la sala de sesiones en la alcaldía. Sí. Fue y se sentó en la que yo me sentaba. Nos conta que usted le da seguimiento a la plataforma porque lo manifiesta con diferentes miembros del equipo. Entonces, don Waldis, quisiera comenzar a conversar con usted a propósito de lo que ha estado ocurriendo con la ley, la modificación de la ley 225-20, la ley de residuos sólidos. Hay opiniones a favor de que esta ley viene a resolver un grave problema, esta modificación. Hay otros sectores que no están tan de acuerdo, dicen que esto lo que viene es a incrementar recursos para las alcaldías para que los destinen a los temas de nóminas, entre otras cosas. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Mira, yo tengo una posición hasta un poquito encontrada. Primero porque aquí no está establecido claramente cuál es el costo de la disposición final. Porque lo que la ley manda es que se haga planta de valorización, le da prioridad a eso, y luego la disposición final. En la recolección, que es una responsabilidad de los ayuntamientos, yo estoy convencido que hay una insuficiencia financiera. Y eso es tan sencillo como eso. Aquí el ayuntamiento que más caro paga es el Distrito Nacional y los Alcarrizos. Y pagan un promedio entre 32 a 33 dólares por tonelada depositada en Duquesa. En el país lo que menos pagan son dos distritos municipales. Uno es el de Vengan a Ver, que está por Duvergé. Exacto. Y uno que se llama Peña Gómez. Y esos dos tienen un promedio de 19 dólares de tonelada. Y cuando hablo de dólares es porque del manejo de los residuos, la recolección, todo tiene un costo en dólares, excepto el pago a los empleados. Porque el combustible, aunque está subsidiado, tiene un componente de dólar. La economía está dolarizado. No, vamos a dolarizarla y para que vea que lo bien que nos va a ir a todos. Si nos dicen que aquí tenemos 10 millones de habitantes y es 2 kilos por habitante, más los 7.200.000 turistas que entraron el año pasado. ¿Cómo 7 millones de turistas? Aquí hablan de 11 millones de turistas. No, hombre, eso yo te voy a explicar ahorita, porque déjame terminar te voy a explicar eso. Mire, entonces... No, ellos le dicen visitantes, porque no es lo mismo. Visitante que turista. Exacto. Mira, entonces, cuando vemos eso, esas 12.000 y pico toneladas sale alrededor de 6.500 millones de pesos al año. Y esos 6.000 millones representan el 28% de los 23.000 millones que tienen asignados los ayuntamientos para el presupuesto. Y de esos 23.000, nada más necesitan 7.000 y algo de millones, que es el 30% para servicio, lo que significa que solo la recolección le lleva el 100% de lo que le toca. Entonces, esto de $1 por habitante es positivo porque garantiza la eficiencia de ese servicio y nadie puede decir que se va a gastar en otra cosa porque por ley son fondos especializados. No se pueden usar en otra cosa. Entonces, eso hay que ponerse el auto bien y por el otro. Le dije, no tengo certeza de cuánto cuesta la disposición final en la República Dominicana. Y una cosa es, si lo llevamos todo a un relleno sanitario o si tenemos planta de valorización, que aquí nada más hay dos y media, una en la otra banda, una en San Francisco y casi media o 3/4, una de Santiago que clasifica también. A nivel... Mi pregunta sigue en la municipalidad, pero del tema de la disposición final de los residuos sólidos, me voy a uno no menos preocupante, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con el tránsito. Y Carlos, al presentarle, hablaba si bien las alcaldías no son parte del problema. Él lo planteaba como pregunta, yo particularmente entiendo que son parte grande del problema. Y ahora entonces le pregunto, a usted sobre todo que fue regidor, además de que es un gran conocedor de temas municipales, ¿en qué momento, por qué diablos, las alcaldías y o obras públicas, porque es que no sé cuál de lado fue,
que dejó de exigirle a los edificios, a las viviendas multifamiliares, a las torres, a como se llame, el que hicieran estacionamientos para visitantes. Porque una gran parte de los carros que tenemos, señores, la Avenida Bolívar, la 27 de febrero, la Sarasota, la Obando, la Máximo Gómez, son avenidas. Y yo nunca había visto cómo se ha institucionalizado el estacionarme en la avenida, el ocupar la acera. Parte del problema para mí tiene que ver con que las grandes y pequeñas torres no tienen parqueos para visitantes. ¿Cuándo la autoridad dejó de exigir eso y por qué? Y comienza a dejarlo de hacer en la medida en que se producen el disparo de las grandes torres. Entonces, si bien hay un reglamento que data de 1989 que establece cuántos parqueos debe de tener cada edificio de apartamento y lo pone por habitaciones que te mide más o menos habitantes, y tiene que dejar los parqueos. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que los propios constructores pues llevan el plano, te ponen los edificios, te lo ponen de parqueo y entonces después lo venden. Entonces eso es falta de supervisión. ¿De quién? Supervisión de lo que ahora es el Ministerio de Edificación y Vivienda y también del ayuntamiento. Porque en el fondo... Pero también conozco unos que ni siquiera en el plano lo tenían. Bueno, los que son antes del 89, la mayoría no. Y aquí tenemos que... los grandes edificios aquí surgen después del 89, porque no se podía construir grandes torres. Lo prohibía la ley de 1944, que está todavía vigente. Pero en el 89-90 se comenzó con la Nacaona y fue por parte. Y ya la Nacaona entera es de torre. Y se comenzó siendo bajita porque esa era zona de diplomáticos. Y se comenzó a vender. Los mismos países que la gestión de Balaguer se les regaló la vivienda, terminaron vendiéndola. Y ahí tenemos quedan pocas, que ahí quedan Naciones Unidas, Venezuela, sí, pero quedan pocas. Y los ayuntamientos, lo digo porque, miren, cuando se produjo esa ley que cae el Intran, ellos entendieron que le quitaban competencia. Y realmente, en el fondo, es así. ¿Por qué lo pone como ente coordinador y no como ente gestor? ¿Qué pasó aquí? Que el ayuntamiento de San Pedro de Macorís dicta una ordenanza mediante la cual excluye y regula los vehículos de transporte que van hacia el este para que no entren al centro de la ciudad. Intran interpone una acción de inconstitucionalidad contra esa ordenanza. Y el TC dice, no, Intran, usted no tiene esa competencia. Eso corresponde al uso del suelo. Y por ser parte del uso del suelo son los ayuntamientos que tienen el derecho y la obligación de gestionar el tránsito en la ciudad. Por lo tanto, si hay caos en una que otra medida, es culpa de la municipalidad, ausencia de régimen de consecuencia y un Estado que ha tenido unas disposiciones de leyes centralistas que contradicen la esencia misma de lo que tenía el padre de la patria para que fuera el Estado Dominicano. Ahora, para mí, es una gran responsabilidad de los ayuntamientos normarla y perseguir las infracciones. Giancarlos. Waldis, primero decirlo públicamente, lo que a mí me honra poder compartir, como siempre, espacio contigo, porque hablar de Waldis Tavera, al igual que de cualquier otra persona que maneje desde el punto de vista técnico el tema municipal en República Dominicana, parece muchas veces interesante en un espacio como este, pero realmente en el propio ambiente de la municipalidad es una pieza incómoda, porque cuando uno trata de reivindicar, y por ahí va mi pregunta, cuando uno trata de reivindicar el rol constitucional de los gobiernos locales, pues a muchos les gusta la teoría, pero no lo que esto implica. Waldis, quisiera que nos comentaras un poco sobre el tema de la inconstitucionalidad parcial que ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional, valga la redundancia, en torno a 2 artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo esto reivindica el rol constitucional de los ayuntamientos. Carlos, gracias por esa ponderación indebida.
Pero con una persona con la que tú tuviste 6 años peleando. Mira, no, pues yo tengo mucho respeto y admiración por ti y espero que tengas éxito en tu gestión como regidor. Mira, aquí en esta misma mesa yo dije hace mucho tiempo que eso no era una ley. Ujú. Lo dije aquí, en esta mesa. Eso no es una ley. Eso es un folleto de definiciones teóricas que le enseñan a todo el que se sienta en una butaca a estudiar movilidad vial dentro de lo que son ingenieros o los que estudian derecho, y viene el tema de las construcciones. Bueno, ¿qué se hizo? Y no, esos no son los únicos 2 artículos. Ok, hay más. Ahí hay más. De los que son, los que mandan, toditos son inconstitucionales. Entonces, lo que hice fue que me concentré en 2 artículos, porque entendía que son los fundamentales, en el sentido de que ambos le quitaban la competencia a los ayuntamientos para manejar el uso de suelo y los permisos de construcción. Y lo transfería técnicamente, en vez de ser la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la parte técnica. Y la parte de aprobación al Consejo de Ministros. ¿Qué representaba esto? Bueno, que si los usos de suelo en las zonas metropolitanas y la ley de regionalización nos dice cuáles son esas áreas. Los metropolitanos, pueblos turísticos, pueblos industriales y todos aquellos municipios con menos de 15,000 habitantes no pueden tener oficina de planeamiento urbano, sino que todo eso lo iba a decidir el MEPIT y el Consejo de Ministros. Violaba el artículo 99 de la Constitución, violaba el 137 sobre el Consejo de Ministros, y lo más grave, violaba el artículo 181 de la Constitución, que dice que todos los entes del Estado están obligados a ejecutar y cumplir con las decisiones del Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional en 4 sentencias había dicho que los usos de suelo es una competencia de los ayuntamientos. Al Congreso pasarlo al MEPIT y al Consejo de Ministros, estaba violando el artículo 181 de la Constitución con relación a la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay más inconstitucionalidad, una que se derivan de decisiones que tuvieron y que son vigentes desde antes de la Constitución del 10, pero que esa Constitución ordenó que todos los actos y las leyes que no estuvieran de acuerdo con ella fueran adaptados a esa Constitución. Yo espero que otros vayan y busquen los espacios, porque ya yo cumplí con mi parte. Creo que le corresponde a otros seguir echando el pleito, pero no es posible que en un gobierno con un Congreso de los PRMistas que se dicen socialdemócratas se produzcan leyes como esa y que todos callen, incluyendo los jefes del partido. Y que ahora mismo estén publicando un reglamento de esa ley en la que hay parte que desacata las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Se ha perdido entonces la visión política, pragmática? ¿Qué es lo que pasa? No, que no se está tirando página para la izquierda. Ok. No estamos estudiando lo que es la socialdemocracia. La era de los independientes, entonces, ¿no está alegando este tipo de decisiones? Yo creo que es la era de la sociedad política civil. Ok. Porque los últimos gobiernos, tanto del PLD como los del PRM, han dado prioridad a los miembros de la sociedad política civil en detrimento de los miembros de la sociedad política partidaria. Ok. Ahí se inscribe en la falsificación ciudadana. Participación ciudadana siempre, Carlos, ha sido un ente de gobernanza. Los miembros han estado en todos los gobiernos y en posiciones importantes. Y tienen una connotación, que cuando ven que esos partidos van a perder, comienzan a renunciar de los puestos públicos. Bueno, Wallace. Oportunistas. Yo quiero volver a algo, porque usted hablaba de la disposición final de los desechos sólidos. Y estamos embarcados, ¿verdad?, en la modificación de la ley 225-20. La educación al ciudadano para el tema del reciclaje, siendo el reciclaje se supone que es un elemento esencial para la disposición final de los desechos sólidos, porque la meta es convertir el desperdicio en una actividad económica sustentable. ¿Cuándo y de quién es la responsabilidad de iniciar ayer el tema de la educación ciudadana en ese sentido? Mira, en este momento, las nuevas tecnologías van a permitir que se aprovechen los residuos sin necesidad de reciclarlos.
Ya las plantas más modernas, que son las que ya tienen en Alemania y unas que tienen en Suiza, lo que hacen es que tienen un sistema mediante el cual se separan los metales, son unas correas como una parte de imán que comienzan a tomarlo y la participación de la mano de obra es corta. No sé qué día vamos a llegar aquí, pero si hacemos lo otro, son la parte en la que hay correas de transmisión y ahí hay un gran uso de personal que se paga por sí mismo. Aquí separar es altamente costoso y además un problema de educación. Si yo voy a segregar, necesito que en la casa usted y yo, a nivel que todo el mundo, compre, en vez de comprar 50 fundas, cuando vamos al supermercado, vamos a tener que comprar 150, porque tengo que tener una para cada uno. Segundo, eso para los ayuntamientos, la recolección aumenta, porque si tengo que hacer esos segregados, en vez de un camión, tengo que tener 3 camiones. Y si ahora tengo 10, voy a tener que tener 30. Y entonces voy a tener un costo más. Yo me inclino más para que hayan plantas que lleven todo Que llevan todo. y que ellos separen ahí lo que van a aprovechar. Waldis, bienvenido a este espacio. Sabe que por aquí se le quiere mucho. Hemos tenido algunos debates sobre el comportamiento de los ayuntamientos con temas de transparencia, pero más en la capacidad de los ayuntamientos del colectado de los desechos sólidos, de las basuras que se generan en las calles. Y hemos debatido si conviene más para un ayuntamiento tener la capacidad de ellos hacer la operatividad de la recogida o tercerizar el servicio. ¿Qué tan transparente es lo de tercerizar el servicio o que los ayuntamientos, y esto lo quiso hacer Manuel Jiménez en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, y aparentemente fracasó en el intento y parece que otros están cosechando el esfuerzo que hizo él? Explícanos de esto, a ver qué tan viable es hacerlo o no hacerlo. Mira, para mí hay que dividir lo que son los grandes ayuntamientos que necesitan una grande flotilla con por repuesto, mantenimiento total de esos equipos, y lo que son los pequeños ayuntamientos. En los pequeños ayuntamientos eso es posible. Porque es una flotilla pequeña, tú tienes el mecánico del pueblo que te lo puede hacer. La otra dificultad es la ley de compra y contratación. Los ayuntamientos no tienen dinero para tener un stock de goma, de batería, lo que gasta un camión. En los grandes ayuntamientos es imposible prácticamente. Y en las grandes ciudades lo que hay son empresas mixtas, donde el ayuntamiento es accionista, junto con inversionistas privados. Yo me inclino por ese sistema. Aquí todo el que ha inventado hacerlo desde el ayuntamiento ha fracasado. Fracasó Johnny Ventura en el gran ayuntamiento, fracasó Manuel, está difícil lo de Dio, el de los Alcarrizos lo intentó, Encarnación, fracasó, en Santiago, Cerrulle, lo intentó y fracasó. Después viene Abel y Abel contrata y sale exitoso. Entonces, eso para mí es diferenciar uno del otro. Ninguno de los dos son pecados, porque inclusive la propia Constitución en el 148 lo que manda es a que se puedan contratar los servicios públicos con terceros o hacerlo por vía propia en las entidades del Estado. Yo tengo una pregunta con relación a lo más novedoso que está ocurriendo en la República Dominicana. Y Waldi no solamente es una persona con altas capacidades para hablar de temas de ayuntamiento, también de política. Gracias por eso, yo ahí no soy muy cosa. Sí, no me diga. Pero, como usted sabe, aquí se está debatiendo el tema de que si las ternas que van a la Cámara de Cuentas, que fue presentada hoy en la Cámara de Diputados para enviarse al Senado. Agrego que también los legisladores de la Fuerza del Pueblo abandonaron la Sí, sesión. precisamente esa es parte de la composición de mi pregunta. Ya la oposición abandona la sesión porque dice que el PRM tiene definido quiénes van a ser los miembros de la Cámara de Cuentas. En este caso, me gustaría saber, decía Jesulín, el tema de la transparencia de los ayuntamientos. Aquí hace tiempo
que no se sabe qué está pasando con el presupuesto nacional, qué está pasando con el dinero del Estado, porque no tenemos quien nos audite, no tenemos Cámara de Cuentas. Entonces me gustaría saber su apreciación sobre este revuelo que hay hoy incluso en el Congreso, de que aparentemente ya el PRM decidió quiénes serán. Parece que el pastel se lo repartió para ellos solos, dicho sea de paso, y entonces ninguno de los partidos de oposición han tenido participación, pero además también de que parece que ya eso está definido y enviado al Senado de esta manera. Y por eso, como decía Carlos, se retiró incluso la Fuerza del Pueblo de la sala Y el PLD. y el PLD. El PLD. Usted. Mire, en la política dominicana es las mismas acciones y cambian de si tú estás en el gobierno o estás en la oposición. Ujú. Cuando el PRM estaba en la oposición y el PLD a gobierno, hacía eso y el PRM se retiraba. Recuerden a Farideh y a Pacheco saliendo Y a de Paliza. sesión y a Paliza. Y Pero hoy, Farideh se olvidó. de y eso, hoy, ¿no? aunque hoy cuando son minoría, el que fue mayoría hoy es minoría, hace lo mismo. Ajá. Oye, es que eso es lo lógico. El que está en el poder, se le votó para que fuera el que escogiera. La oposición lo que tiene que darse ahí, Y echando equilibrio. su pleito ahí. ¿Cómo, Sí, Waldi? Pero equilibrio. usted que es un hombre tan La equitativo. Constitución habla de equilibrio. ¿Cómo equilibrio? Sí, Pero la- el, la el administración, el sí. PRM o el Oye. PRD de entonces, que usted lo sabe, Waldi, que usted cuenta la historia, no yo, usted que la conoce y la vivió. También siempre, si vamos a llevar personas que sean de interés político, entonces se hace una composición política, Pero fíjate, que debería serlo transparente, Pero- pese a que el PRM discute siempre otra cosa, pero hace otra cosa por detrás. pero eso es si fuera político, Ajá, lo que lleven, ajá. sí debe ser un pacto político. Y no es político, No, Janel. ahí va la sociedad política civil. Pero venga acá. Ajá. ¿Y qué es lo que usted me está diciendo? Respóndele al público, no a mí. Más que lo que escojan Ujú. es lo que decidió la dirección del partido que está gobernando con una mayoría absoluta que le dio el pueblo con su voto. Y entonces, Y la ¿quién los va la visión a de la auditar? dirección de ese partido Ujú. es que los políticos no pueden ir a puestos importantes de gestión como son Cámara de Cuentas, Ministerio Público, Junta Central Electoral. Ese es el criterio que tiene la dirección de ese partido. Ajá. Y punto. Y ahora Y una entonces- pregunta. Entonces, usted dice que no serán del partido político, pero que sí la selección está organizada, orquestada por la dirección del PRM para la nueva Cámara de Cuentas. Sí, para la sociedad política civil. Participación Sí. ciudadana, que va para allá. Claro, van a ir participación ciudadana. Y otros sectores otros también, sectores otros sectores que de son... gente que no confía, que no cree en el sistema de partido y que tiene como única función no fiscalizar, sino desacreditar el sistema de partido y a los políticos. Wallis, se Bueno, habla, Waldi, por pero ejemplo, qué con ese respuesta. tema de la selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Y a propósito de que la anterior sí hubo un consenso, en esta parece que no lo habrá, pero el resultado de esa primera selección, viendo una crónica que trae el Listín Diario, que le imputa una serie de violaciones y de barbaridades a los miembros salientes de la Cámara de Cuentas, ¿por qué tú consideras que la Cámara de Diputados no le dio paso al juicio político si la comisión que hizo la investigación detectó en el año 2023 todas esas irregularidades que hoy se denuncian? Mira, la razón es que en ese momento no funcionó la oposición. Y la oposición hubiera jugado un papel que tenía que jugar, quizás el juicio político hubiera sido porque eso lo demandaba la sociedad. Y tenía que salir la Cámara de Diputados, y los diputados callaron eso. Entonces, todo ese escándalo lo sabía todo el mundo, y ahí se maquilló auditoría, que tuvo que la Procuraduría fue y allanó la Cámara de Cuentas. Pero esa fue la anterior a la Yo actual. estoy hablando de las últimas dos. Ok, Ujú. ok. Fueron y allanaron la Cámara de Cuentas por primera vez en la República desde su Es un fundación. extrapoder. Sí. Oye, ¿qué significa todo esto? Y yo cuando digo lo que pasó en la pasada Cámara de Cuentas, esa fue una Cámara de Cuentas escogida por una mayoría que no la iba a juzgar, porque se estaban juzgando ellos mismos, porque fue usted que la escogió. Si eso fue malo, usted tuvo en parte la culpa porque escogió mal. Pero en el caso particular, don Waldi, eso de que usted, por ejemplo, usted acaba de ser muy específico, yo creo que hasta honesto en esa opinión que ha dado con relación a la selección de la Cámara de Cuentas. Pero si al final el Partido Revolucionario Moderno va a elegir una Cámara de Cuentas
que no sea miembro directo de su partido, pero sí simpatizante directo del presidente de turno y de la más alta dirigencia de ese partido, al final le conviene al país que las cámaras de cuentas sean parte de un pacto político para mantener el equilibrio y el peso, porque si todo se balancea de un lado, pues entonces no estamos hablando de nada y tendremos una nueva cámara de cuentas que tampoco nos va a rendir ninguna cuenta. Pero es que yo creo, bueno, yo te interpreto, yo creo igual que tú. Ujú. Son los entes políticos que tienen que ir a los entes políticos. Oh, Entonces, Dios. si creo en eso, estoy de acuerdo que se hagan pactos. Pero aquí no se va a hacer pacto. No, Porque ya no con lo la hay. sociedad civil, no, con la sociedad civil no se pacta. Entonces, Luis Abinader es la sociedad civil, no el partido político. Pero cae en Waldis. fortalecer la sociedad política civil. Waldis, usted sigue siendo dirigente del Partido No, Revolucionario Moderno. yo soy simple miembro. Estoy en la Un nómina. miembro, ¿no? Un miembro. Marginado por el gobierno. No. Yo no. Tampoco. No, porque yo no aspiro a nada. En estos días, Dígale que no lo pero consuele. usted es un simple miembro. Y decía vos Tenga que esa era la cuidado con- categoría más importante en el Partido de la Liberación Dominicana y debe ser igual por Y ahí. le agrego lo siguiente, del Que no lo PRM, ayude. como fui fundador de eso, mira, no renuncio. Ajá. No permito que mal me voten, ni tampoco que me callen. Ok. Ajá. En estos días, la vicepresidenta de la República dijo que tiene un sueño. Que tiene un sueño de ser presidente de la República. El PRM con la vicepresidenta tendría 2 mujeres buscando la candidatura presidencial del PRM. Hay posibilidades en este debate donde está San Lobatón, donde está David Collado, Wellington Arnaud, de que no se produzca una división si el presidente trata de imponer a la vicepresidenta de la República. Mira, es que en el PRM es difícil que se pueda producir una imposición así por así. Pero también, oye lo que tú vas a decir, yo lo he dicho muchas veces y a mí no me van a entender ni me van a oír. Eso es una de las mayores locuras que se puede hacerle del poder. ¿Cuál? Cuando en un partido no ha llegado un año de su gobierno, Ok. están todos aspirando. Es el quinto Y la año. consecuencia de eso es que no conocen la historia de ese sector político. Es el mismo sector político de Bosch del 62, que celebró en diciembre, cerró las escuelas del PRD y se olvidó del partido. Cuando le dieron el golpe no tenía partido político. Ese es el mismo partido que tuvo que pegar del 62 hasta 1978, 16 años, para celebrar con Antonio Guzmán. Y Antonio Guzmán le cedió a Salvador Jorge Blanco y ahí comenzó una división donde Peña y Jacobo y los dos grupos se apandillaron y comenzaron luchando por la presidencia, pero se reflejó en las posiciones internas de las elecciones, cuando las elecciones eran todas juntas. Y en el 86 salieron del poder por esa división, porque Jacobo no tuvo partido que lo dé. Y por último, tuvieron que pedir hasta 18 años para ver a Hipólito celebrando en el 2000. Y si siguen con esa locura, van a salir del poder ahora, porque tuvieron que pegar 20 años celebrando en el 20. Si siguen así, por no conocer su historia, probablemente pasen más de los 20 años que tenían para volver a celebrar. ¿Quiénes de los candidatos presidenciales o lo que hasta ahora se visualizan como candidatos presidenciales dentro del PRM deberían tener preocupación por los sueños de doña Raquel? No, yo creo que ninguno debe tener preocupación. En el fondo, el PRM va a elegir internamente. Lo lamentable es que desde ahora estén haciendo campaña, lo que deja huérfano al gobierno que no tiene un partido que lo defienda. ¿Cómo? Y por lo tanto, eso le puede hacer difícil llegar al poder porque tienen que montarse sobre esa marca que es el PRM. Y ni siquiera se están dando cuenta que la oposición ya no ataca al presidente Abinader, ataca al PRM y a Abinader. Porque el presidente O sea, no va a ser candidato. Están tan borrachos de poder Sí. que ni siquiera de ese dato se dan cuenta. O si sus consultores políticos se lo dicen, se hacen los sordos. Pero eso es fatal. No creo que el sueño de doña Raquel pues, afecte mucho porque el PRM hace su selección internamente con los miembros de su partido.
Y la dispersión que muestra la oposición, que a todas luces parecería que este conflicto por la segunda posición, la segunda mayoría, se va a seguir prolongando en el tiempo. ¿Tú crees que de alguna manera eso no es lo que ha motivado a que dentro del PRM surjan tantos posibles aspirantes, tomando en cuenta que la oposición aparenta estar dividida? Sí está, pero debilitada cada uno por su lado. No, yo creo que las aspiraciones es resultado de la falta de visión que hay y también del desconocimiento de la historia. Si bien la oposición puede estar dividida, la oposición se puede unificar y se unifica en función de su esfuerzo por llegar al poder. Y en este caso, con un presidente bien valorado y que hace un esfuerzo por seguir bien valorado de la ciudadanía, el que vaya a subirse sobre ese caballo ha tenido que haber defendido antes al gobierno. Y es que en el PRM no están defendiendo al gobierno de Luis. Se lo están dejando que la oposición tenga que pelearlo, él solo. Por eso ha hecho esto de las semanales. O sea, es el presidente que todos los lunes se está defendiendo él de su gobierno. Y a veces trae uno que otro ministro para que esté ahí. Pero es que hay algo, el gobierno contigo, por ejemplo, el presidente sale de Palacio a ir a las comunidades, ya ha ido a tres sectores, el último estuvo por aquí, por Pantoja, a escuchar los problemas que tiene la gente, que se supone los funcionarios están para resolver eso. Entonces, es como una repetición de la misma situación. ¿Tú crees que el presidente entonces, por ese estado de orfandad que lo ha dejado su partido, él ha tenido que asumir entonces el rol también de canalizador social con la población? Sí, pero eso tiene un grave componente. Yo lo dije cuando Danilo lo hacía. Es que, mira, el Estado tiene un presupuesto. Usted no puede gastar lo que no está en presupuesto si usted no tiene un superávit de sus ingresos. Aquí las obras están puestas ahí en esos 5 libros que son el presupuesto del Estado. Entonces tú no puedes ir a un sitio, que vamos a coger, bueno, ¿y de dónde lo sacó usted? Tiene que hacer una transferencia de fondos. Tiene que ir al Congreso. Lo que pasa es que aquí no hay Congreso. Pero Aquí un diputado. Pero que no tenemos cámara de cuenta tampoco, no hay fiscalización. Pero oye, del Congreso no hay fiscalía. ¿Por qué? Mire, estos legisladores aprobaron en diciembre el presupuesto general del Estado. Y en ese presupuesto están todas las obras que se iban a hacer. Y no bien llegó el 27 de febrero. Ahí hay como 50 resoluciones para que construyan cosas en su territorio. Sí. Pero señor, eso usted tenía que defenderlo ahí, en el presupuesto. Porque se presume que en un Estado organizado, lo que no está en el presupuesto, usted no lo puede hacer. Usted acaba de decir la palabra mágica, un Estado organizado. ¿A cuántos años luz estamos de que la República Dominicana, con todos los partidos políticos que son los que nos administran al final, pueda llamarse un país organizado, un Estado organizado? Yo no tengo mucha esperanza que yo lo vea, ¿no? Pero en algún momento tendrá que ser. Pero tendremos como que esperanza, porque es que el trono no quiere allá. Pero es que si no vamos a seguir en el mismo caos que tenemos. Un país así no se institucionaliza. Y entonces tú tienes un aspecto clientelar que es fatal. ¿Por qué? Porque cada vez que un diputado de eso pide una obra y el Congreso lo aprobó la Cámara, el tipo va a su pueblo a decir, mire, ya lo aprobaron, ahora es que el presidente lo haga. Están atentando contra la imagen del presidente. Cuando hacen eso, porque es al presidente que le están diciendo, presidente, hágame una escuela. Pero eso no está en el presupuesto. ¿De dónde va a sacar los cuartos del presidente para mandarla a hacer? No. Y entonces esa visita que está haciendo el presidente ahora, que era la visita sorpresa de Danilo, pero que ahora está escuchando a la gente, ¿cuál es el resultado de eso entonces? Bueno, porque eso no está en el presupuesto. No hay cuarto ni para cumplir lo que se prometió en el presupuesto, porque todo hay que buscarlo prestado. ¿Cuál es el resultado final de eso? Falta de institucionalidad. ¿Y va a quedar mal el presidente? No, el presidente puede quedar bien, porque si hace el 50% de esas cosas que se prometen en esa visita, le va bien. ¿Y por qué lo hizo? Estaba flojo el gobierno y los funcionarios haciendo el trabajo. Es que el presidente ha gobernado solo. Ve al micrófono, Waldi. Finalmente, por mi parte, en el 2020 aquí se dio un pacto para sacar al PLD del poder. Y aparentemente, una parte de la oposición gozó de una patente de corso, porque solo aquí judicialmente se atacó un partido. Se atacó al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que habían administrado.
y ayudando Leonel Fernández a Luis Abinader a ser presidente, ¿es posible que ese pacto de Luis Abinader y Leonel Fernández siga vigente? Mira, el problema es que Bosch siempre dijo que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y las que no se ven a veces son más importantes. Sí. El pacto del 19, si bien es cierto, fíjate, ese pacto no fue tantos años atrás. Fue un pacto circunstancial del 2019 y se pactaron elecciones municipales y congresionales donde fue un junto la oposición. Sí. Eso mismo hizo el PLD y la Fuerza del Pueblo ahora y no dio resultado. Ay, lo dijo. Bueno, Tú no me respondiste. ¿Sigue la coquetería con Luis y Leonel? ¿Hay posibilidad de que Luis apoye a Leonel para el 28? No, yo creo que Luis no tiene que apoyar a una gente de su partido. Ajá. bueno. Wally Taveras, muchas gracias por este encuentro. Bueno, Nos gracias a volvemos a ver ustedes. ahí. Gracias a ustedes. ¿Tú crees que Waldi es un Vamos a muchacho meterlo- político? Vamos a meterlo para los Sí, muchachos. claro. Leí Bueno. otra cosa en los ojos de Waldi. No, no interprete, que No, Waldi Waldi se Quiso habló. decir otra cosa, Waldi. Waldi No, ni, no. ni al PRM lo deja que lo interprete, habla con Así su es, propia así voz. es. Está Gracias bien, a don Wally Gracias a Taveras, asesor de los gobiernos locales, ex regidor también por el Distrito Nacional, Partido Revolucionario Moderno. Nosotros